Hola chicos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante, que es el efecto de la acupuntura justamente a nivel de la digestión o del sistema digestivo. Entonces, igual que la clase pasada, vamos a ir desintegrando cada una de las bases de este método. En este caso vamos a ver los efectos del estrés y el sistema digestivo, la vía aferente en cuanto a la transmisión de la información del efecto acupuntural, la integración y su procesamiento, y luego la respuesta y el efecto a nivel orgánico. Primero vamos a dar un repaso muy básico, en este caso por el sistema digestivo, iniciando por la boca, que en este caso es la vía de entrada para los alimentos y se encarga del procesamiento o la conversión del producto alimenticio en una papilla justamente para que éste pueda ser transferido a otras porciones de este trayecto con mayor facilidad. Esto a través del esófago, que es un tubo bastante largo, que justamente conecta esta porción de la boca con el estómago, siendo en este caso la parte del estómago encargándose de la mezcla y de aumentar la dilución de este bolo alimenticio gracias a los jugos gástricos. Ahora bien, dentro de este trayecto, otros órganos que intervienen de manera muy importante, en este caso sería el hígado, que ayuda a la producción de la bilis. Esta bilis se almacena en la vesícula biliar. ¿Cuál es la función de la bilis de manera general? Pues es justamente la descomposición de las grasas y la eliminación de cierto número de toxinas que vienen en este trayecto. Pasando ya en la vía o en el segmento un poquito más bajo, vamos a encontrar justamente la función pancreática, que es la producción de cierto número de enzimas que ayudan a descomponer los alimentos. Aparte del estómago, que ya habíamos mencionado que su función es justamente la integración y la degradación de estos alimentos, pasan a la porción del intestino delgado. Aquí en el intestino delgado es algo bien importante, porque es donde se absorbe la mayor cantidad de los líquidos de este contenido alimenticio. Es por eso que la mayor concentración plasmática que se absorbe es a través de este trayecto. Se encarga cada uno de los segmentos del intestino de absorber cierto tipo de macromoléculas propias de cada alimento. En este caso, la absorción de proteínas, grasas e hidratos de carbono son las más significativas en la porción del intestino delgado. Después pasa al intestino grueso. Aquí a mencionar algo muy importante, que es la porción del apéndice, que forma parte del sistema linfático, pero en este caso ayuda a la regulación del pH del intestino grueso, haciéndolo un poco más básico. En este caso, el intestino grueso ya es la que se encarga propiamente de la formación o consolidación de las heces fecales, y en este caso es donde se absorben sales, minerales, el resto del contenido de agua en este caso. Aparte de eso, bueno, tenemos también a mencionar algo muy importante, que es la microbiota intestinal. Aparte, la porción final del intestino grueso es la porción del recto, y al final tenemos el esfínter anal. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada hasta salida, ese es el repaso general en cuanto a las partes del sistema digestivo. Ahora bien, lo que les mencionaba del estrés es bien importante. Tenemos diferentes tipos de estrés a nivel de, pues sí, del estilo de vida del ser humano. Tenemos un estrés, por ejemplo, desde la porción laboral, tenemos una porción de estrés, por ejemplo, emocional, hay estrés orgánico, estrés físico y estrés químico. Cada uno de ellos, pues, es evidentemente a cuál nos estemos exponiendo con mayor frecuencia o con mayor severidad, el que pues nos va a llevar o nos va a orillar a perder este estado de equilibrio, de homeostasis, que es la salud. En este caso, los síntomas más característicos del estrés, cualquiera de los mencionados previamente, a nivel del sistema digestivo puede causar, por ejemplo, malestar estomacal, dolor a nivel del epigastrio, puede generar eructos, ERGE, que es la enfermedad justamente del reflujo gastroesofágico, puede haber presencia de vómitos, de náuseas, etcétera.
En este caso, ¿qué también puede generar este estrés? En algún momento se ha mencionado que el estrés activa justamente la porción de las suprarrenales, porque el estrés es justamente este estado de alerta del cuerpo que te está diciendo, oye, algo aquí no está bien, y entonces el cuerpo activa todos sus sistemas simpáticos, que es el estado de huida, el estado justamente de evadir este tipo de situaciones. ¿Y qué necesitamos para esto? La adrenalina y el cortisol. Estas dos sustancias alteran todos nuestros ritmos y todas nuestras funciones básicas en pro justamente de la reacción de huida. Esto puede aumentar o en este caso disminuir el pH, acidificando así nuestro cuerpo, generando así cambios importantes que aquí lo que quiero mencionar como muy específico es que puede alterar la microbiota intestinal. En este caso, aumente el número y la diversidad de estas bacterias que viven a nivel del estómago y a nivel intestinal. Estos microorganismos justamente tienen muchos efectos a nivel del cuerpo de manera beneficiosa. Que justamente aquí y me di a la tarea de hacerles una pequeña lista. En este caso, regula el pH. No solo el páncreas interviene, por ejemplo, en los procesos enzimáticos, sino que también estas bacterias que han convivido con nosotros desde que nacemos, en este caso, ¿qué es lo que van haciendo? También regulan este pH, también lo promueven y generan este también proceso enzimático en los alimentos ya a nivel intestinal. Entonces es un plus, es algo con lo que hemos convivido desde nuestros primeros días y que obviamente con la alimentación complementaria, cuando vamos dejando la lactancia, pues estos se van diversificando. Vamos a aumentar estos grupos, ya que existen más de 500 familias. En este caso, tienen un efecto favorable para la digestión, ya que regulan el número de evacuaciones, también la calidad del mismo, el volumen del mismo y la facilidad de la evacuación. También contribuyen al proceso de nutrición, por lo mismo del proceso enzimático que previamente les mencioné. Esto facilita que aquellas macromoléculas estén como mayormente biodisponibles para la absorción a través de la mucosa y del tejido intestinal. Contribuyen al estado emocional, en este caso porque recordemos que todas las emociones a final de cuentas son reacciones bioquímicas del cuerpo a las que el cerebro pues obviamente interpreta de diferente manera. Pero estas reacciones bioquímicas requieren justamente una materia prima. ¿De dónde obtenemos esta materia prima? Pues en este caso de los alimentos. Entonces, si nosotros no tenemos una buena alimentación aunado a una buena absorción, vamos a tener irregularidades bioquímicas y el cerebro va a interpretar esto con desequilibrios emocionales. Y también contribuyen tanto al peso como al sistema inmunológico del sistema inmunológico teniendo la misma premisa. En este caso, requerimos de la materia prima para que entonces haya un fortalecimiento y tengamos adecuadas reacciones ante agentes patógenos externos. Aunado a esto, creo que es bien importante comprender los diferentes procesos justamente de estrés que les había mencionado previamente y les voy a dejar de tarea que me vean este videito. Está muy padre, chicos, es un proyecto que Disney sacó hace bastante tiempo, que no dura muchísimo, realmente dura de que 8 o 10 minutitos, que de tarea necesito que lo vean y me hagan un breve resumen del triángulo de la salud, ¿de acuerdo? Para que sea todavía más claro el cómo el estrés no solo tiene este tema también del cortisol. Algo que es bien importante de mencionar es que ante un estado de huida, lo que requerimos es un aumento del flujo sanguíneo de la musculatura estriada para, pues, obviamente, la fase de movimiento, ¿no? De tener la capacidad de correr. Esto genera que haya un menor flujo en ciertos órganos que no están activos o no están en un uso constante, en este caso, los órganos de la digestión.
Entonces, muchas de las veces, la constricción de los vasos sanguíneos, de las paredes de estos órganos y de estos tejidos, conlleva a que no estén adecuadamente nutridos, hidratados, fortalecidos, y esto también promueve su degradación. Entonces, ya dentro del efecto de la acupuntura, recordemos que en cuanto a la acupuntura tenemos tanto puntos locales como puntos distales. En este caso no vamos a hacer como un tema selectivo de, este punto y este punto va a generar esto, pero sí principalmente saber qué son los puntos locales de la región abdominal, más aquellos que corresponden al canal de estómago que se encuentran lateral a la línea alba, que se encuentra justamente encima del vientre muscular del recto abdominal, de los que predominan estas funciones, o por ejemplo las 3 medidas, siendo Susan Lee o estómago 36, uno de los puntos estrella de la acupuntura, que también corresponden y promueven a una buena salud digestiva, de la mano de una buena salud emocional y del sistema inmunológico. En este caso, la vía aferente es aquella, les repito, es en el momento de la inserción de la aguja, como esta información de los nociceptores van ascendiendo justamente a través de la sinapsis o mediante una sinapsis para que entonces tenga cierto efecto a nivel cerebral. En este caso, las fibras que van a ser estimuladas son las fibras A y las fibras C. La fibra C, recordemos que son las terminales libres que responden justamente al dolor de manera inmediata, ya que no contienen mielina, lo que los hace aún más susceptibles. En este caso, los vamos a utilizar para modificar la motilidad del tubo digestivo, siendo el tubo digestivo desde la región esofágica hasta que concluye. En este caso, modular la secreción gástrica también es bien importante porque promovemos tanto la regulación en cuanto al volumen como el pH, que vamos a ver más adelante el por qué. En este caso, cuando nosotros estimulamos estas fibras, tenemos un efecto regenerativo sobre la mucosa gástrica e inducimos una expresión del factor de crecimiento epidérmico. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les mencionaba de la constricción de los vasos sanguíneos, cómo se van degradando las paredes. Esto hablando desde el nivel sanguíneo. Esto hasta el momento estoy excluyendo el tema de también la calidad alimenticia. ¿De acuerdo? No es lo mismo una persona que es cruda y vegana, que en este caso pues cuida sus alimentos, cuida posiblemente sus porciones, pero el producto es crudo. Esto genera un estrés excesivo del sistema digestivo para la degradación del alimento. ¿Por qué? Porque evidentemente el proceso enzimático, el proceso de masticación, el proceso en este caso de la degradación va a ser muchísimo más exigente porque no tuvimos un previo procesamiento en donde rompamos las partículas o los enlaces de carbono del producto vegetal. ¿De acuerdo? No así, por ejemplo, las personas que consumen absolutamente todo cocido o ligeramente hervido o incluso al vapor, pues va a ser muchísimo más fácil este procesamiento. Yendo hacia el lado de las proteínas, bueno, las proteínas entre la fibra más densa, pues va a ser más difícil de procesar porque pues va a ser más difícil de cambiar esa textura. Sin embargo, por ejemplo, el huevo es de una textura demasiado blanda, pero curiosamente el huevo crudo no funciona, chicos. El huevo es una proteína tan compleja que es necesario someterlo a un procesamiento de calor para desintegrar justamente estos enlaces de carbono y que sí pueda ser aprovechado por el cuerpo. Si no, pues realmente pasa nada más así divino por nuestro cuerpo y pues nada más, no se aprovecha. ¿Ok? Entonces, a lo que quería llegar con todo esto es hablando de una alimentación regular, incluso aunque sea muy sana el producto de una excelente calidad, el método de preparación también contribuye. Ahora vámonos al otro lado. Una persona que tiene una alimentación que depende de, por ejemplo, productos previamente preparados, que están enlatados, que están previamente hervidos, fritos, que tienen conservadores, que tienen un alto nivel de irritantes, de colorantes, pues bueno,
todavía va a comprometer muchísimo más nuestro tejido digestivo, ¿de acuerdo? De manera independiente de a qué nivel estemos hablando. Va a generar irritación a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel intestinal, cada uno en mayor o en menor medida, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el factor, por ejemplo, a nivel intestinal, va a aumentar también la expresión de la ciclooxigenasa 2, ¿de acuerdo? A nivel, por ejemplo, cutáneo o a nivel muscular, a nivel del nervio periférico intercostal entre T9, T10, T11 y T12, que justamente corresponde al dermatomo, a nivel del cinturón, por decirlo de alguna manera, incrementa la motilidad gástrica y la secreción de las Z-colaminas. Ahora, de la ciclooxígeno, bueno, de la ciclooxigenasa grado 2, ¿qué es importante mencionar? Que es una enzima que limita la tasa de la producción de las prostaglandinas y las tromboxanas, ¿de acuerdo? A partir del ácido araquidónico que se encuentra libre en nuestro órgano. Ahora, vamos a deshebrar este tema poquito a poquito. ¿Para qué me funcionan a mí las prostaglandinas? En este caso tienen un efecto de la resistencia vascular cortical a nivel renal. ¿Se acuerdan lo que les había mencionado de las suprarrenales? Pues en este caso aquí vamos a tener un efecto justamente que se enlaza. Produce un aumento del flujo sanguíneo cortical a nivel renal que consigue el aumento del volumen intracelular y la disminución de la resistencia periférica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a promover esta situación? También regular la presión a nivel sistémico, ¿de acuerdo? A niveles de las proteínas de la prostaglandina, en específico de la tipo D sintasa, en este caso elevan en las células los folículos pilosos localizados en los parches de la calvicie, incluso a nivel del cuero cabelludo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que también la acupuntura con otro tipo de técnicas, esto es bien importante. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el martillo de 7 puntas o el también conocido como flor de cerezo a nivel local, justamente en ciertos tipos de alopecia, para la proliferación de, nuevamente, el cabello, ¿de acuerdo? También, ¿para qué funcionan? Para estimular la angiogénesis y la progresión tumoral, ¿de acuerdo? Esto genera formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes, formados en las etapas tempranas a nivel embriológico, ¿de acuerdo? Si bien funcionan a nivel embriológico, y recordemos que la acupuntura bien no puede ser utilizada como a diestra y siniestra en una paciente embarazada, sí es también utilizable, por ejemplo, en el paciente recién nacido con otro tipo de estímulos, ¿de acuerdo? No me vayan a dejar como el filetero al bebé, ¿ok? Es más, por ejemplo, con estímulos a nivel, como digitopuntura, cosas por el estilo, como un procesamiento de estimulación temprana, ¿de acuerdo? Aquí les anexé un pequeño cuadro de justamente cómo se van subdividiendo a través del ácido araquidónico y entonces los diferentes efectos que vamos a tener. Bueno, estamos aquí en las prostaglandinas que induce la vasodilatación, también lo que conlleva justamente a los nuevos vasos. Y inhibe la función de las células inflamatorias. Esto también es padrísimo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los tratamientos que nosotros colocamos con acupuntura funcionan, por ejemplo, en casos de colitis. Y colitis que ha sido trabajada con farmacología, con asistencia nutricional y que no mejoran. Entonces nosotros llegamos, complementamos, rompemos el ciclo patológico y promovemos la regulación de las sustancias internas como las prostaglandinas, generando así esta ruptura del ciclo patológico y que realmente el paciente evolucione. Previamente les había mencionado que también tiene un efecto a nivel de la tromboxana, ¿de acuerdo? Que esto, por el contrario, tiene un efecto vasoconstricción, broncoconstricción y promueve las funciones plaquetarias, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que vienen de la misma vía, tienen una respuesta diferente.
Vamos a verlo más a detalle. En este caso, esta es una pequeña tabla de los diferentes tipos de prostaglandinas. Tenemos, por ejemplo, la IP2, la EP1, la EP2, EP3, los que son aquellos inespecíficos y la FP. Ahora bien, de tarea también necesito que este pequeño cuadrito me lo hagan en su cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces aquí nuevamente vamos a tener este repaso del efecto que es vasodilatador, inhibe la agregación plaquetaria, también promueven la vasoconstricción a nivel del tracto, en este caso gastrointestinal, que es nuestro tema del día de hoy, genera una contracción del músculo liso. También por eso promovemos la motilidad y también por eso tenemos muchos cambios o muchos beneficios en el paciente que tiene estreñimiento. Recordemos que el estreñimiento no es de solo hago una evacuación al día. Un estreñimiento es hacer un número reducido de evacuaciones dentro de los primeros 3 días, ¿de acuerdo? Fuera de esos rangos, nada más es un intestino perezoso. Y bueno, vamos a generar una disminución de la secreción del ácido a nivel del estómago, pero vamos a tener un aumento de la secreción mucosa a nivel del estómago, promoviendo así pues su hidratación y también su regeneración, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que me copien este cuadrito para que pues lo tengan un poquito más presente de todos los beneficios que podemos tener gracias al efecto de la acupuntura, ¿de acuerdo? Y los trombroxanos, que era lo que les mencionaba antes, que se sintetizan justamente a través de las plaquetas y tienen el efecto opuesto a, en este caso, las prostaciclina, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a tener el centro de procesamiento de esta información. Ahora, en este caso, el nervio que interviene más es el nervio vagal, que justamente a nivel de su núcleo motor dorsal constituye un centro del procesamiento de esta información asociado a las respuestas colinérgicas que involucran los reflejos somatoviscerales, pero no de manera segmentaria. Recordemos que el nervio vagal es prácticamente el nervio más largo que tenemos, no por nada se le dice vago, es porque anda en todos lados. Entonces, gracias a este es que vamos a tener, aunque no tengamos la colocación de los puntos específicamente a nivel local de la región abdominal, vamos a tener un efecto, vamos a tener una respuesta a través de. Y vamos a tener la respuesta y el efecto de justamente la acupuntura. Ayuda a la disminución de la motilidad gástrica cuando este es nuestra intención, así como la secreción del ácido gástrico, tanto en cuanto al volumen como la regulación del pH, que a través de la acupuntura de la región abdominal es como llegamos a este efecto. Tenemos a lo llamado que es triangular el estómago. En general se utiliza Tianshu, que se encuentra justamente lateral de la cicatriz umbilical, se utiliza de manera bilateral, y luego se utiliza un punto de Renmai en la porción superior hacia, por ejemplo, la región del cardias, que es justamente este esfínter que conecta el estómago con el esófago. Entonces, este efecto de triangular el estómago últimamente se ha puesto como más en utilización para procesos como más estéticos o como para la regulación del apetito, pero en general es porque ayudamos a la regulación de los ácidos gástricos y aumentamos la actividad deferente simpática, ¿de acuerdo? Ayuda a la reducción de la secreción ácida mediante el estímulo de la acupuntura e incrementamos la concentración plasmática de la somatostatina. Ahora, más adelante vamos también a dedicarle un segmento a justamente la somatostatina, al péptido intestinal vasoactivo y a las beta endorfinas que son bien importantes para nosotros y ayuda a la reducción de la concentración plasmática de la gastrina, ¿de acuerdo? Ahora, a nivel contrario, podemos generar un aumento de la motilidad, por ejemplo, en casos de estreñimiento, y a aumentar también la secreción gástrica, produciendo un aumento de la actividad del nervio vagal, ¿de acuerdo? Entonces, la somatostatina, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta? Ayuda a inhibir la secreción de cierto número de hormonas, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, la somatotropina, la corticotropina, la gastrina, la insulina y el glucagón. Entonces, como nosotros vamos a reducir justamente estos niveles, vamos a promover, por ejemplo, aquí bien importante, a reconocer el papel de la insulina dentro de la digestión, ¿de acuerdo? Ayudamos a que estas secreciones pancreáticas y a estas secreciones gástricas pues tengan esta regulación, que se presenten, que no se vean limitadas y así por eso tenemos una mejor digestión y también un mejor metabolismo, porque ayudamos a este proceso enzimático, lo favorecemos. En este caso del péptido intestinal vasoactivo, tenemos que ayuda a controlar las secreciones, por ejemplo, a nivel del agua, de las sales, de los procesos enzimáticos y del ácido gástrico, pero precisamente durante la digestión, ¿de acuerdo? Únicamente cuando está este procesamiento, es decir, no está durante las 24 horas del día, ¿de acuerdo? En este caso, también tiene un efecto a través del músculo liso del aparato digestivo, pero también a través del músculo cardíaco y de los vasos sanguíneos. Genera, o en este caso, una relajación. Afecta al sistema inmunitario y al sistema nervioso central. Y por último, vamos a tener a las beta endorfinas, que son bien, bien importantes. Como les mencioné al principio, muchos de estos procesos del estrés a nivel digestivo van a generar casos de dolor. Entonces, la acupuntura tiene la ventaja justamente de tener esta parte del bloqueo del dolor, como ya habíamos mencionado previamente en algunas clases. Esto es porque justamente las beta-endorfinas se producen en concentraciones muy altas cuando tenemos una actividad de un requerimiento mayor, asociado, por ejemplo, a, ejercicio o en este caso, dolor. Entonces, tiene un efecto similar analgésico o incluso a la morfina. Es por eso que todos los procesos patológicos digestivos que presentan dolor, como la gastritis, una úlcera gástrica, la colitis, etcétera, tenemos mejoría en cuanto a la sintomatología, en específico del dolor y de la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, este tema está como bien, bien sencillito. En este caso hablamos un poquito más de sustancias químicas y el cómo la acupuntura contribuye a estas para la regulación, ¿de acuerdo? De todas maneras, vamos a complementar este tema con el sistema circulatorio en la próxima clase. Espero les haya sido sencillo. Si tienen alguna duda de alguna de estas sustancias o quieren que pues sí, profundicemos en alguno de estas en particular. Con todo gusto quedo a sus órdenes, chicos. Por favor, estoy en espera de sus resúmenes. Y pues bueno, sería todo por la clase del día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Y listo.